Voy a empezar la clase. Si me escuchan, alguien abra su micrófono para confirmar. Sí, Inge, buenas tardes. Se escucha normal. Buenas tardes. Bien. Vamos a hacer ahora unas aplicaciones de lo que hemos avanzado en las clases anteriores, especialmente cálculo de pérdidas. Ya les he mostrado cómo se sacan los datos de la gráfica, de las tablas que tenemos. Le he pedido al auxiliar que haga ejercicios de ese tema con ustedes. Entonces, seguramente ya han fijado un horario. Eso quería preguntar. ¿Alguien me puede decir cuál es el horario que ha fijado el auxiliar? ¿O todavía no han fijado un horario? Buenas tardes, ingeniero. Sí, ya hemos fijado, Inge, es los miércoles de 6 a 8 de la noche. Ya, miércoles de 6 a 8. Muy bien. Entonces, seguramente yo ya le he escrito y hoy seguramente van a hacer algo. También sobre el tema que voy a desarrollar ahora. Bien, entonces el que no sabía, el horario de auxiliatura es miércoles, ¿de cuánto me ha dicho? ¿De 6 a 8? Sí, Ya, de Sí, 18 a 20 entonces. El horario de auxiliatura donde van a hacer algo más y después va a salir una práctica. Ya le he dicho también al auxiliar, vamos a coordinar esto de la práctica y antes de cada parcial hay una práctica que el alumno debe entregar. Eso ya les he explicado la clase anterior o clases anteriores. Bien, ahora voy a hacer aplicaciones. Voy a mostrarles cómo se calcula, siempre usando las tablas, las gráficas, ¿no? Les he pedido que si han impreso, mejor. Y si no, lo tienen como herramienta en el Classroom, ¿no? Como una herramienta de la clase o material de la clase. Bien, quiero desarrollar 3 ejemplos concretos antes de pasar a los otros temas. Entonces voy a proyectar, me dicen por favor si se ve todo. Voy a proyectar voy a compartir este ejercicio que lo voy a poner luego como material de esta clase también para que ustedes lo revisen con más detalle. Este es el problema número 1 que quiero mostrarles. Dice, por el sistema de la figura, que es este, hay 2 tanques, ¿no? Un depósito inferior A o tanque A y un depósito superior B o tanque B. Por el sistema de la figura fluye queroseno a 25 grados centígrados. La longitud total de la tubería es de 2 pulgadas, tipo K de cobre. Es una tubería de cobre tipo K y su longitud 2 pulgadas y su longitud es 30 centímetros. Aquí ya les estoy dando como información tomar en cuenta que la relación longitud equivalente diámetro interior para los codos es igual a 18. Si no fuera así, hay que ir a la tabla y ver qué valor nos da la tabla para esos accesorios que se estarían tomando en cuenta. Luego dice calcular el caudal que se descarga en el tanque B si se mantiene una presión de 150 kilopascal sobre el queroseno en el tanque A. Bien, entonces este tanque A está presurizado, tiene una presión interior y esa presión es la que empuja al fluido y lo hace circular por la tubería
y aquí en el punto 2 se descarga un caudal, que es lo que nos piden calcular. ¿Sí? Bien, entonces hay datos adicionales, ¿no? Aquí está ya dado el factor de fricción. Cuando no está dado, hay que calcular. La válvula que está colocada acá es una válvula de compuerta, mitad abierta. Y para los codos, la relación longitud equivalente diámetro interior es 18. Eso nos han dado de información inicialmente. Entonces, cuando tengo un sistema de este tipo, donde hay un movimiento de un fluido por tuberías, tengo que hacer un balance de energía. Tengo que escoger dos puntos donde tenga información o donde quiera calcular algo. Y en este caso voy a escoger el punto A, el punto 1, que estaría aquí en la superficie libre del líquido dentro del tanque A, y el punto 2 lo escogemos justo a la salida de la tubería, cuando el fluido sale con una determinada velocidad. Planteando Bernoulli, que es un balance de energía, tengo que poner un nivel de referencia. Normalmente el nivel de referencia se lo pone en el punto más bajo de los dos que estoy considerando. Entonces voy a poner el nivel de referencia en el punto 1 y voy a decir que Z1, la altura con relación a ese nivel de referencia del punto 1 es 0, y la altura del punto 2 con relación a ese nivel de referencia es Z2, que vale 5 metros. Presión 1 es 150 kilopascal, presión 2, esto está abierto a la atmósfera, presión atmosférica. La presión atmosférica al nivel del mar es aproximadamente 101.32 kilopascal. Si fuera en La Paz, habría que ver el valor para la altura de La Paz. Luego, cuando el fluido empieza a moverse, decimos que la velocidad en el punto 1 es prácticamente despreciable en comparación a las velocidades en el interior de la tubería y la descarga en la tubería. Esta velocidad es tan pequeña porque normalmente los tanques son de dimensiones grandes, y la velocidad con la que va a descender la superficie libre del líquido en comparación a las otras velocidades es muy pequeña y la podemos despreciar. Por esa razón, asumo W1 igual a 0, aproximadamente 0, despreciable, y nuestro balance de energía quedaría de esta manera: P1 menos P2 sobre el peso específico del fluido en cuestión es igual a la altura de pérdidas más la velocidad en el punto 2 y más la altura que está con relación al nivel de referencia, el punto 2. A esta ecuación le llamo asterisco, y entonces esta altura de pérdidas es lo que tengo que calcular. Y para calcular la altura de pérdidas, fíjense, una vez calculada la altura de pérdidas, voy a calcular la velocidad 2, y la velocidad 2 multiplicada por el área interior de la tubería me da el caudal, que va a ser el caudal que me están pidiendo calcular. Entonces, la clave ahora está en calcular la altura que representa las pérdidas, y esta es la ecuación en este caso. Tengo que identificar qué pérdidas hay. Aquí veo que hay una pérdida de salida del tanque, entrada a la tubería. Esa es la primera pérdida que debo tomar en cuenta. Está anotada aquí: pérdida de entrada a la tubería, salida del tanque, más la pérdida en dos codos.
Hay un codo inferior y un codo superior, más la pérdida en la válvula y más la pérdida por fricción. Esas son todas las pérdidas que tengo que calcular y sumar. La suma de esas pérdidas me va a dar la pérdida, la altura de pérdidas total en el sistema. Hay varias posibilidades de hacerlo, ¿no? En este caso no puedo calcular independientemente cada pérdida porque no tengo la velocidad 2 que está presente en todas las pérdidas. Entonces, no puedo calcular nada. Puedo plantear esta ecuación, ¿no? Factorizar B2 cuadrado G. ¿Y por qué digo que la velocidad 2 es la misma en toda esta tubería? Porque no cambia de sección. La tubería es la misma en todo su largo. Entonces, no hay cambio de sección. La velocidad por el interior de toda esta tubería es la misma. Si hubiera un cambio de sección, entonces sí habría una velocidad diferente, pero en este caso es la misma tubería, el mismo diámetro, la misma sección. Por lo tanto, la velocidad es la misma en cualquier punto dentro de la tubería, ¿no? Entonces factorizo B cuadrado sobre 2G y voy identificando las constantes, el factor de fricción, ¿no? Por ejemplo, para la pérdida de entrada a la tubería o salida del depósito, es esta expresión donde K vale 0,5. Eso hemos explicado la clase anterior. Aquí 2FLE sobre D. Me han dicho que LE sobre D en la tubería vale 18. Perdón, en los codos vale 18. Esta relación longitud equivalente diámetro para los codos vale 18. Luego, para la válvula, tengo que ir a las tablas y ver cuál es la relación longitud equivalente diámetro para una válvula de compuerta mitad abierta. Si uno va a la tabla en cuestión, va a encontrar que para ese caso LE sobre D es 160. Esto lo pueden obtener de la tabla, si alguien tiene en este momento sus tablas, pueden ir a la tabla 10.4 y ahí buscar válvula de compuerta mitad abierta y van a ver que la relación LE sobre D es 160. Bien, entonces esta es la longitud de la tubería, este es el diámetro interior de la tubería, este es el factor de fricción de la tubería que nos han dado. Nos han dicho que el factor de fricción es 0,018. También nos han dado el largo de la tubería, son 30 metros. Para tubería de 2 pulgadas tipo K cobre, tengo que ir a las tablas y puedo sacar el diámetro interior y el área de flujo de esa tubería que voy a necesitar para los cálculos. Entonces, de la tabla para tubería de tubo de cobre tipo K, 2 pulgadas, diámetro interior y área de flujo. Con todo esto, procedemos a reemplazar, ¿no?, los valores. Bueno, aquí todavía me falta hablar de factorizar, ¿no? O sea, aquí B cuadrado sobre 2G, que sería esta la expresión. La misma que estamos hablando ahora. Y entonces, P1 menos P atmosférica entre gamma, aquí voy a reemplazar todo lo que conocemos, ¿no? K es 0,5,
2 veces el factor de fricción, LE sobre D18, he reemplazado todo. Y he llegado a esta ecuación donde la única incógnita es la velocidad 2. Para calcular, me falta el peso específico del queroseno a 20 grados centígrados. También vamos a ir a la tabla B. Buscamos queroseno, propiedades de líquidos comunes a 25 grados centígrados. Y encontramos el peso específico del queroseno, 8,07 kilonewtons metro cúbico. Presión atmosférica está dada. Y entonces reemplazamos todo y llegamos a tener esta expresión. De aquí despejo B2, reemplazo datos y calculo la velocidad 2, que es la velocidad de salida de la tubería. Una vez calculada esta velocidad, aplico la ecuación de continuidad, área por velocidad. El área interior de la tubería, que lo hemos sacado de tablas, es este valor, por la velocidad que acabamos de calcular, y entonces nos da un caudal que está transportándose o saliendo un caudal por el punto 2 de 2,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo, que transformado a litro segundo, puedo decir 2,2 litros segundo. Bien, este sería un ejemplo donde el cálculo de pérdidas es importante. Yo tengo que calcular las pérdidas y, lógicamente, hacer un balance de energía y aplicar conceptos de mecánica de fluidos para calcular, en este caso, la velocidad y luego el caudal. Esa velocidad es en este punto, velocidad por área de tubería, entonces es caudal. No sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas. Bien. Entonces, voy a pasar al próximo. Esa es una idea de cálculo que les estoy dando, ¿no? Bien. Paso al segundo ejercicio. Es este. Este ejercicio es muy importante también porque es un ejercicio o una aplicación típica de cómo puedo yo transportar un fluido de un depósito a otro, pero con ayuda de una bomba. En el anterior ejemplo no había bomba. El tanque 1 estaba presurizado y esa presión que se ejercía sobre la superficie libre de líquido producía el movimiento para descargar en el otro tanque un determinado caudal. En este caso, hay una bomba, ¿sí? Una bomba que al operar me va a succionar el fluido del tanque 1 y me va a impulsar el fluido al tanque 2. Entonces, la bomba acoplada al sistema debe impulsar un caudal de 0,014 metros cúbicos segundo de agua a 20 grados centígrados de un depósito inferior hacia un tanque elevado, cerrado. Este tanque está cerrado, que mantiene una presión de 200 kilopascal. O sea, dentro de este tanque cerrado hay una presión de 240 kilopascal.
La longitud de la tubería de succión es esta, ¿no? Esta es la tubería de succión, la que está antes de la bomba, es 3 metros. Y la longitud de la tubería de descarga, que es la que está después de la bomba, toda esta tubería tiene 110 metros. Normalmente la tubería de descarga siempre es más larga. La tubería de succión tiene que ser lo más corta posible. Bien, entonces, con esas consideraciones, el rendimiento mecánico que tiene la bomba es del 90%. Calcular la potencia de accionamiento que debe tener la bomba. O sea, para lograr este objetivo de aspirar el fluido e impulsarlo hasta este otro tanque, 25 metros, tengo que calcular qué potencia tiene que tener la bomba. Y entonces aquí están también los datos adicionales. Válvula de compuerta es la 1, la 2 es válvula de verificación, la 3 es una válvula de mariposa. Los codos son estándar de 90 grados, tenemos 2 codos. Aquí hay una pérdida a la entrada de la tubería, salida del tanque, y aquí hay otra pérdida, salida de la tubería, entrada al tanque. Entonces, considerando que tengo una tubería de 2,5 pulgadas, cédula 40, voy a tablas y encuentro área interior y diámetro interior. Esta va a ser la tubería 1. Y también la de descarga me dicen que es de 3,5 pulgadas, cédula 40. Voy a las tablas y saco para esa tubería su área y su diámetro interior. Le llamo tubería 2, área 2, diámetro 2. También me dicen que se impulsa agua, el fluido es agua, a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces voy a la tabla, propiedades del agua. Para 20 grados centígrados encuentro peso específico, 979 kilonewtons metro cúbico, y viscosidad cinemática, 1,02 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. Bien, toda esta información la sacamos de las tablas. Ahora planteamos el balance de energía. Tomamos el punto 1 en la superficie libre del tanque inferior y el punto 2 en la superficie libre del tanque superior. Haciendo el balance de energía, debo considerar que hay pérdidas en todo el sistema, pero también entre 1 y 2 hay un elemento que me entrega energía, que es la bomba, y la energía que entrega la bomba también la puedo expresar como una altura. Esa se llama la altura de carga de la bomba. No olviden que la ecuación de Bernoulli es una ecuación de balance de energía y todas las energías están expresadas en forma de altura. Entonces, la energía que entrega la bomba para impulsar el fluido también la puedo expresar como una altura y se llama altura de carga de la bomba. Entonces, haciendo el balance de energía entre 1 y 2, tengo presión, velocidad, altura, pérdidas en el sistema, por eso restamos, pero más la energía o la altura de carga que representa la energía que entrega la bomba. ¿Sí? Entonces, ese es el balance de energía para este caso cuando tengo una bomba que impulsa el fluido. También puedo decir
que las velocidades en las superficies libres de los tanques, como normalmente los tanques son de dimensiones grandes, esas velocidades son tan pequeñas en comparación a la velocidad en las tuberías, puedo decir que son prácticamente despreciables. Tengo que poner el nivel de referencia aconsejable en el punto más bajo de los dos. Para ese caso, Z1 es 0 y Z2 son 25 metros, que es la altura la altura de desnivel entre las dos superficies libres de los líquidos. Eso está acá. La presión 1 es la atmosférica, está abierto a la atmósfera, y la presión 2 es tanque cerrado. Dice que se mantiene adentro una presión de 240 kilopascal. Si fuera tanque abierto, también presión atmosférica, y se van a cancelar, ¿no? A un lado presión atmosférica, al otro lado presión atmosférica. Entonces, la influencia de la presión atmosférica en ese caso no sería tomado en cuenta. Bien, haciendo el balance y reemplazando qué se anula y qué no se anula, me queda esta expresión final, donde tengo que calcular la altura de carga de la bomba, y con esta altura de carga de la bomba voy a calcular la potencia que me debe entregar la bomba. Entonces, despejado del balance de energía, la altura de carga de la bomba, y para calcular la altura de carga de la bomba necesito las pérdidas totales en el sistema. Y entonces otra vez es importante hacer el cálculo de pérdidas de manera correcta, y debo analizar qué pérdidas hay. Tengo aquí pérdidas de salida del tanque, entrada a la tubería, pérdida en esta válvula, pérdida por fricción a lo largo de la tubería. Esa sería la primera pérdida que debo tomar en cuenta. Tubería de 2,5 pulgadas. Y ahí está lo que he dicho. Pérdida de entrada a la tubería o salida del tanque, más fricción y más válvula. Aquí, si quiero calcular la altura la altura de pérdidas de entrada a la tubería, salida del tanque, tengo que anotar esta expresión donde K vale 0,5, lo mismo que en el ejercicio anterior, pero necesito la velocidad. Entonces, aplicando continuidad a la tubería 1 de 2,5 pulgadas, caudal es área 1 por velocidad 1. El caudal es el mismo en todo el sistema. Entonces, velocidad es caudal sobre área, y para el área de la tubería 1, el fluido va a circular con una velocidad media de flujo de 4,53 metros segundo. Con esa velocidad puedo calcular la altura de entrada, la altura de pérdidas de entrada a la tubería o salida del tanque, que me da un valor de 0,52 metros. Entonces, este primer factor ya está calculado. Ahora puedo calcular en forma independiente. En el anterior caso no era así. Y ahora voy a proceder a calcular la altura de pérdidas por fricción en la tubería de 2,5 pulgadas. Factor de fricción de la tubería, largo, diámetro, todo para la tubería 1, 2,5 pulgadas. Velocidad 1 cuadrado, ya tenemos el valor, 4,53. Ahora tengo que ver si es un flujo laminar o turbulento. Entonces, calculo el número de Reynolds. En este caso no me han dado el factor de fricción. En el anterior ejemplo sí. Aquí no conozco el factor de fricción. Tengo que calcular.
Y para eso tengo que ver si el flujo es laminar o turbulento, y para averiguar esto tengo que calcular el número de Reynolds. Número de Reynolds, velocidad media del flujo, diámetro interior dividido viscosidad específica. Todos esos datos ya tenemos. Entonces reemplazamos y calculamos un número de Reynolds 2,785 por 10 a la 5. Este es mayor que 4000, por lo tanto es un flujo turbulento. Si el flujo es turbulento, voy a la tabla 8.2, acero comercial, son tuberías de acero. Para acero comercial buscamos la rugosidad absoluta, este valor. Dividimos el diámetro sobre esa rugosidad absoluta, estamos hallando la rugosidad relativa, que me da 1363,04. Todo eso reemplazamos en la fórmula del factor de fricción y calculamos el factor de fricción para la tubería 1, que es de acero y tiene un diámetro nominal o comercial de 2,5 pulgadas. Factor de fricción 0,0196, por lo menos 3 o 4 decimales en el factor de fricción para tener valores más reales. Con ese factor de fricción y reemplazando todo en la altura de pérdidas por fricción, factor de fricción largo de la tubería, diámetro interior, velocidad media del flujo, nos da una altura de pérdidas por fricción de 0,98 metros. Esta altura representa a la energía que se pierde por fricción en esa tubería. Luego voy a la válvula. En la válvula, factor de fricción, la misma tubería, está acoplada esta válvula a la misma tubería, ya conozco el factor de fricción, 0,0196. Para esa tubería, válvula de compuerta abierta por completo, LE sobre D, busco en tablas, tabla 10.4, y vemos que esto es un valor de 8. Factor de fricción, este valor vale 8. La velocidad media del flujo, la misma que hemos asumido en la pérdida por fricción o por la pérdida por entrada a la tubería. Estamos hablando de la misma velocidad dentro de la tubería, velocidad media de flujo. Y llegamos a calcular que la altura en la válvula 1, la altura de pérdidas en la válvula 1 es 0,16. Sumando esas tres pérdidas, tenemos la pérdida total en la tubería 1. Y eso asciende a 1,66 metros. Lo mismo tengo que hacer para la tubería 2, 3,5 pulgadas, tubería 2, pérdidas. Tengo dos válvulas, voy a retroceder, ¿no? Dos válvulas, pérdida en esta válvula, en esta otra, pérdida en dos codos, pérdida por fricción y pérdida de salida de la tubería, entrada al tanque. Todas esas pérdidas las tomo en cuenta aquí. Y como la tubería ha cambiado de sección, ha cambiado de diámetro, pues el fluido se mueve con otra velocidad. Si bien el caudal que transporta el sistema es el mismo, no así la velocidad en el segundo tramo o en la tubería de descarga. Entonces tengo que calcular cuál es la velocidad media del flujo en la tubería que tiene otro diámetro. Y tengo que aplicar también la ecuación de continuidad para encontrar esa velocidad media del flujo.
¿sí? Y caudal es área 2 por velocidad 2. Y velocidad 2 es caudal, que es constante, no ha cambiado, no hay fugas de ninguna índole en el sistema. Por lo tanto, el caudal es el mismo, no así la velocidad, porque hay un cambio de área, un cambio de sección. Entonces, velocidad 2, 2.19 metros segundo. Calculo número de Reynolds 2. Velocidad, diámetro 2, viscosidad cinemática, me da 1,93 por 10 a la 5. Flujo turbulento mayor que 4000. Calculamos rugosidad relativa para acero comercial. Calculamos factor de fricción 0.019. Y con ese factor de fricción calculamos todas las pérdidas. En la válvula 2 hay que ir a tablas, de acuerdo a qué tipo de tabla, de válvula. LE sobre D tiene un valor. Esta era una válvula de verificación tipo giratorio. LE sobre D tiene un valor de 100 en la tabla. La velocidad media de flujo acabamos de calcular. Y entonces la altura que representa las pérdidas de energía cuando el fluido pasa por la válvula 2, 0,46 metros. De forma similar, procedemos con la válvula 3. La válvula 3 era una válvula de mariposa abierta por completo. LE sobre D 45. La velocidad media de flujo es la misma y entonces calculamos una altura de pérdidas en la válvula 3 de 0,21. En 2 codos multiplico la pérdida por 2 porque tengo que hacer para 2 codos. LE sobre D para codos estándar de 90 grados es 30. Y obtenemos una altura de pérdida en los 2 codos de 0,28. Fricción, que es la pérdida más grande siempre, la fricción, de acuerdo al largo, ¿no? Mientras más larga sea la tubería, más pérdidas por fricción, mientras más angosta o menos diámetro tenga la tubería, más pérdidas por fricción. Entonces el largo son 110 metros, este es el diámetro interior, la velocidad media del flujo, todo reemplazado. Calculamos 5,68 metros, la altura que representa las pérdidas por fricción en la tubería de descarga. Y la última pérdida es la salida de la tubería, entrada al tanque. El coeficiente de resistencia o de pérdidas para este caso vale 1, se aconseja a tomar el valor de 1 y entonces me da una pérdida de 0,24. Sumando las pérdidas en la tubería 2, tengo una altura total de pérdidas en la tubería 2 de 6,87. Y la altura de pérdidas total del sistema es la altura de pérdidas de la tubería 1 más la altura de pérdidas de la tubería 2. Altura total de pérdidas en el sistema, 8,53 metros. Y volviendo a nuestra ecuación de altura de carga de bomba, que era resultado del balance de energía de la ecuación de Bernoulli, había quedado pendiente. Teníamos que calcular las pérdidas totales en el sistema y entonces ahora podemos reemplazar todo es conocido. Y la altura que representa la energía que debe entregar la bomba, que se llama altura de carga de la bomba, para vencer todas esas pérdidas y poder impulsar el fluido por ese sistema, dice que es un valor de 47,69. Esa es la altura
de carga que debería entregar la bomba. Y para calcular la potencia, se utiliza esta expresión, potencia de accionamiento, es la potencia que debe entregar el motor eléctrico a la bomba para que funcione y pueda impulsar el fluido por ese sistema, venciendo todas esas pérdidas. El peso específico por el caudal que queremos impulsar, la altura de carga que entrega la bomba, dividido el rendimiento mecánico. Entonces, reemplazando todos estos valores, tenemos una potencia de 7.26 kilowatts, que debe ser la potencia del motor que va a accionar la bomba para impulsar el fluido por ese sistema. Después viene qué tipo de bomba es, cómo voy a seleccionar el tipo de bomba, eso viene después. Esta es la potencia que necesitaríamos que accione la bomba que va a estar acoplada al sistema. Bien, no sé si hay preguntas. Como ven, hay que ser un poco detallista, minucioso en el cálculo. No puedo equivocarme, tengo que hacerlo con cuidado para poder determinar la altura de pérdidas y luego hacer otros cálculos que se me pueden pedir. Una consulta, Inge. Creo que alguien quiere preguntar, ¿qué dice? Inge mencionó que la tubería de donde está cerca a la bomba tiene que ser corta. Sí. Inge, ¿por qué tiene que ser corta? Ya vamos a hablar luego de eso, pero tiene que ser lo más corta posible, tener el mínimo de pérdidas posible, porque se puede presentar el fenómeno de cavitación. Ese fenómeno de cavitación se presenta cuando hay pérdidas, digamos, cuando la tubería de succión es más larga, se presentan más pérdidas y entonces podría la bomba entrar en cavitación. El fenómeno de cavitación es un fenómeno perjudicial para la bomba, se empieza a picar el impulsor, luego les voy a explicar por qué. Se empieza a picar y entonces la bomba queda inutilizada. Poco a poco empieza a perder rendimiento y al final la bomba ya no sirve porque tal vez no hay un impulsor nuevo para reemplazar esa bomba. Entonces, por esa razón, para evitar este fenómeno de cavitación, que lo voy a explicar luego, la tubería de succión tiene que tener el mínimo de pérdidas posible. Y para que tenga el mínimo de pérdidas posible, no tiene que ser muy larga. Lógicamente, eso depende del lugar donde vamos a instalar la bomba. A veces, por obligación, tenemos que hacerla algo larga porque no hay otra. Entonces, vamos a ver qué otras acciones se podrían tomar para que la bomba no opere en cavitación. Gracias. ¿Sí? Bien, eso. Y la de descarga, pues siempre, mientras más corta sea nuestra tubería, mejor, porque tiene menos pérdidas. Pero si yo quiero transportar fluido a grandes distancias, pues no puedo hacerla corta. Tengo que usar la tubería que necesito. Y si la tubería de descarga es larga, tengo que vencer una pérdida grande y entonces la potencia que va a impulsar el fluido tiene que ser lo más grande, ¿no? Una bomba de una potencia grande y de dimensiones grandes. Bien, ¿otra pregunta? Muy bien. ¿Sí? Una consulta. Si quisiera, digamos, transportar, digamos, en tuberías agua Sí. para, digamos, para hacer una pequeña central hidroeléctrica, digamos,
se necesitarían usar estos mismos principios para calcular las pérdidas correspondientes en la tubería, ¿cierto? Correcto, estos mismos principios y ver la potencia que voy a necesitar para llevar ese fluido por la tubería. Ok, normalmente estas tuberías para transportar, digamos, en la zona de carga se necesitan, digamos, que hagan por gravedad, ¿cierto? A ver, otra vez, no he entendido bien la pregunta. Para, digamos, o sea, sacar el agua hasta una cierta altura y luego, digamos, ponerla en la tubería de presión, normalmente estos se necesitan transportar el agua por gravedad, o sea, que no tenga ninguna bomba correspondiente ahí. Normalmente se hace embalses, piscinas o tanques de donde por gravedad puede transportarse una parte del fluido, ¿no? Y luego impulsarlo con una bomba. Eso habría que ver. Hay que ver un esquema y cómo se puede hacer, etcétera, ¿no? No hay una receta al respecto. Cada caso hay que analizarlo de una manera especial. Está bien, Inge. Otra consulta más. Sí, ¿Hay mayor pérdida en tuberías más gruesas o más delgadas? más delgadas, porque si usted se fija acá en la fórmula de fricción, ¿dónde está? Acá. Ah, no, esto es fricción, ¿no? El diámetro divide. Y si el diámetro es más pequeño, la altura de pérdidas es más grande. Y también influye el largo. Más larga la tubería, más pérdidas. Entonces, los dos factores influyen. Y claro, lógicamente, la velocidad. Son tres factores, ¿no? Si uno habla de uno, si el diámetro es más pequeño, va a haber más pérdida. Si mantengo los otros constantes, ¿no? O si mantengo el diámetro y mantengo la velocidad y aumento el largo, va a haber más pérdidas. O si mantengo el largo y el diámetro constante y le aumento la velocidad de alguna manera, va a haber más pérdidas. O sea, los tres factores influyen, pero normalmente dos se mantienen y puedo cambiar el tercero. Está bien, Inge, muchas gracias. Bien, entonces, tercer ejemplo. Otra vez cálculo de pérdidas, para que vean que esto es... Uno tiene que saber muy bien calcular pérdidas. Por este sistema fluye este caudal, 0,03 metros cúbicos segundo, agua a 10 grados centígrados, del punto A al punto B. Aquí es lo que usted dice, esto es por gravedad, no hay bomba. ¿Sí? Del punto A al punto B. Podría hacer esto aquí y de aquí en adelante poner una bomba y mandarlo a otro tanque. ¿Sí? Entonces, en este caso, este es el tanque y tengo que impulsar, esto va a fluir por gravedad, no hay una bomba, ¿no? Se va a vaciar el tanque o va a circular el fluido y va a llenar este otro. Simplemente por gravedad, no hay bomba. Los codos son estándar, la longitud total de la tubería es una tubería de 3 pulgadas, es de 100, y la tubería de 6, que es esta otra, son 30 metros, más larga. Calcular la distancia vertical, esta altura, entre las dos superficies de los depósitos. O sea, para que se logre este objetivo de que este tanque se vaya vaciando y vaya el fluido y llene este otro, este tanque debe estar a una altura del otro tanque, porque el flujo va a ser simplemente por gravedad, gracias a esta altura. ¿Qué altura debe tener esto? Los datos adicionales están mostrados en la figura. Tubería dúctil revestido. Hay hierro dúctil no revestido, ¿no? Eso en las tablas.
Las válvulas, una es válvula de compuerta y la otra, una válvula de compuerta nada más. Y aquí tengo una expansión súbita. Súbitamente o bruscamente cambia la sección de la tubería, ¿no? Aquí había una tubería más delgada y bruscamente cambia a una más gruesa. Entonces hay pérdidas. Aquí en la expansión súbita hay pérdidas. Entonces debo calcular pérdidas para ver qué tengo que calcular para poder calcular esta distancia, esta altura. Tengo que calcular otras cosas antes. Entonces, siempre balance de energía, ¿no? Entre las superficies libres de los líquidos. Aquí está el balance de energía, ecuación de Bernoulli. No hay bomba, por lo tanto no hay HB, no hay altura de carga de la bomba, pero entre A y B hay pérdidas. Y las dos superficies libres están abiertas a la atmósfera. Entonces en A y en B tengo presión atmosférica, por lo tanto los términos de presión se van a cancelar. Nuevamente, en la superficie libre de los líquidos, la velocidad es tan pequeña en comparación a la velocidad media del flujo dentro de las tuberías. Puedo despreciar esas velocidades en esos puntos. Si pongo el nivel de referencia en el punto B, punto más bajo, estoy diciendo que ZB es 0, no hay altura del punto B al nivel de referencia. Y entonces ZA, la altura del punto A al nivel de referencia, que es lo que quiero calcular en este caso, va a ser lo que quiero calcular, ¿no? Y entonces, simplificando todo, me queda que ZA tiene que ser igual a HL. O sea, esa altura tendría que ser igual a todas las pérdidas. Para vencer a todas las pérdidas, tengo que calcular esa altura que tiene que ser igual a las pérdidas. Y entonces ahora tengo dos tuberías. La de 3 pulgadas, que es la tubería 1, ¿no? La de arriba. Esta, la delgada. Tubería de 3 pulgadas. Tengo una pérdida de salida del tanque, entrada a la tubería. Tengo pérdida en 2 codos, tengo pérdida en válvula y tengo pérdida en la expansión. Aquí está. Expansión súbita. Entonces tengo que ver la forma de evaluar todas estas pérdidas en la tubería 1 y luego pasar a la tubería 2. Para calcular las pérdidas necesito la velocidad media del flujo en la tubería y yendo a tablas puedo determinar para hierro dúctiles, ¿no? Hierro dúctil revestido. Puedo determinar el diámetro interior y el área de flujo. Para tubería de 3 pulgadas, diámetro nominal o comercial. Hallo la velocidad por continuidad, velocidad media de flujo, y calculo las pérdidas como lo hemos hecho hace un momento en el anterior ejercicio, ¿no? Pérdida de entrada a la tubería o salida del tanque, K vale 0,5. Tengo la velocidad media de flujo, entonces puedo calcular que las pérdidas son 0,735 metros. La primera pérdida. Pérdida en 2 codos. Esta es la expresión, ¿no? Pero ahora tengo que ver si es flujo laminar o turbulento. Necesito factor de fricción. En la tubería A o en la tubería 1. La velocidad media del flujo, el diámetro, viscosidad. Encuentro 348 por 10 a la 5, flujo turbulento mayor que 4000. Para agua a 20 grados centígrados
obtenido la viscosidad cinemática y he podido calcular el número de Reynolds. Para codos, el estándar de 90 grados, que es el caso, nos dice por ahí, entonces LE sobre D es 30 y rugosidad relativa, esto es hierro dúctil revestido, hallo el factor de fricción. 0,022. Factor de fricción para esta tubería. Y puedo calcular con ese factor de fricción la pérdida en 2 codos, 1,94. La pérdida en la válvula, LE sobre D para ese tipo de válvula, 160. Reemplazo todo, 5,18. Fricción, que es siempre la pérdida más grande. Factor de fricción, largo de la tubería, 110 metros. Diámetro interior de la tubería, este valor, obtenido de tablas. Velocidad media de flujo, etcétera, 38,4. O sea, la pérdida más grande siempre por fricción. Mientras más larga sea la tubería, mientras más angosta sea la tubería, más fricción, más pérdidas por fricción. Luego, en la expansión, para la expansión hay que calcular la pérdida con esta ecuación. K es el coeficiente de resistencia y tengo que dividir D2 entre D1. En este caso, dB entre dA, 1,85. De tablas para 6 pulgadas, hallo el diámetro interior, el área de flujo. Y de la figura 10.2 de sus gráficos, les he mostrado la clase anterior, hay que entrar con la relación de diámetros y encontrar o acercarnos a la curva más cercana de la velocidad media de flujo que estamos considerando, que es 5,37. Si ustedes entran a esta gráfica, la velocidad más cercana es 6. Y entonces interceptamos esa curva y leemos que el coeficiente de resistencia para ese caso es 0,44. Con esto puedo calcular la altura de pérdidas en la expansión súbita, 0,65 metros. Y finalmente sumar, en codos, creo que me falta, en la tubería de 6 pulgadas tengo codos. Tengo 2 codos, tengo fricción y tengo salida, ¿no? Acá. Aquí tengo 6 pulgadas. Tengo 2 codos, tengo fricción y aquí una pérdida de salida de la tubería entrada al tanque. La expansión súbita ya ha sido considerada, entonces acá solo tengo fricción, 2 codos y entrada al tanque o salida de tubería. Eso para la de 6 pulgadas. Y entonces, calculando cómo ha cambiado la sección de la tubería, es una tubería de más diámetro, entonces la velocidad con la que se mueve el fluido es otra. Tengo que encontrar por continuidad, el caudal se mantiene el mismo, no hay fugas. Entonces, dividido entre el área de esa otra tubería, área interior, área de flujo, calculo una velocidad media de flujo de 1,57. Efectuado esto, calculo Reynolds, me da también flujo turbulento, calculo rugosidad relativa, dividiendo el diámetro interior entre la rugosidad absoluta, que también saco de tablas para el material en cuestión, hierro dúctil revestido. Eso da 1300, factor de fricción
0,18. Con eso calculo pérdidas en codos, pérdidas fricción y pérdidas de salida. Sumo todas esas pérdidas y tengo 46.905, que es la pérdida, la tubería 1, sumando todas las pérdidas en la tubería 1, sumando todas las pérdidas en la tubería 2, y sumando finalmente estas dos pérdidas, tengo la total 51,455. Sumando las pérdidas totales en la 1 más las pérdidas totales en la 2, tengo la pérdida total en el sistema, que de acuerdo a nuestro balance de energía, ¿dónde está? Aquí, para poder mover el sistema de esa manera, esa altura que debo calcular debería ser igual a la altura de pérdidas. Por lo tanto, la altura de pérdidas, debe ser por lo menos 5.45 metros, la mínima altura para que se cumpla ese movimiento, solamente por gravedad, no hay bomba, del punto A al punto B. Bien, con esto he querido mostrarles tres aplicaciones de cómo el cálculo de pérdidas es importante para poder calcular otros factores que pueden ser importantes en un sistema donde se mueve un fluido por tuberías. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Entonces, voy a poner esto como material de la clase. Analícenlo con calma.